Pues mira, ahora va a tener que pagar. Soy un foco para él en términos de que me asumo feminista, soy de izquierda. Y el único que decide presentar un escrito hiperviolento. ¿Por qué polémica es responderle a un oligarca? Como no tiene nada que cuestionarme, meterse con mi peso. El presidente López Obrador dejó un legado y se fue a descansar. Si es diferente que te gobierne López Obrador a que te gobierne Calderón. Si el secretario de Seguridad, que fortaleció a la Policía Federal, pactó con el narcotráfico, ¿te imaginas todo lo que vieron? Morena nace y crece como un partido totalmente alternativo a lo que hemos visto, sobre todo nuestros abuelos y nuestros padres. Andrés Manuel López Obrador es un hombre austero, que sus hijos asuman serlo o no, es una decisión personal, y si me lo permites, pues creo que es la mujer más poderosa del mundo, ¿no? A ver, De esas contradicciones de la transformación. ¿Cómo haces elecciones en un país que tiene esos entornos criminales? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Trinchera. Yo soy Duché y hoy vamos a tener una plática con una personalidad política en México. Una persona que sin rebasar los 40 años ya pasó por el Congreso de la Ciudad de México, por el Senado de la República, por la dirigencia del partido dominante en México y hoy es parte del gabinete de la primera presidenta de este país. Una persona controversial, sin duda, que siempre genera polémica por sus opiniones o por la falta de ellas, pero que hoy seguramente vamos a poder arrancarle 2 o 3 cosas novedosas. Está con nosotros Citlali Hernández. Muchísimas gracias, Citlali. Al contrario, Duché, qué gusto estar por acá. Oye, a ver, empecemos hablando un poquito de dónde vienes, Citlali, porque eres una persona muy joven. Yo digo que eres de los pocos perfiles en México y sobre todo en Morena, que a tu edad han logrado tener responsabilidades de altísimo nivel, ¿no? Pero cuéntanos de dónde viene eso. Tú estudiaste en la UNAM, entiendo, comunicación o periodismo, ¿cuál es? Comunicación con especialidad en periodismo. Y de ahí empieza tu carrera, primero como fotógrafa, como periodista, cómo saltas a la política, cómo entras a este mundo. Mira, yo diría que formo parte de una generación que ha tenido la oportunidad de asumir con mucha responsabilidad cada vez más responsabilidades, ¿no? Es decir, yo tengo 35 años, me toca vivir a los 14, 15 años, como muchos de mi generación que estamos ahora en grandes responsabilidades, mirar el desafuero del presidente López Obrador, bueno, cuando era jefe de gobierno. Desde ahí yo creo que mi generación que empezó a acercarse al movimiento obradorista, pues nos cimbró, ¿no? Todo lo que significa el intento de desaforar a un jefe de gobierno que extrañamente en un país donde no se suele tener confianza en sus gobiernos, pues fue defendido por la ciudadanía. Y yo desde chiquita, o sea, creo yo que mi entorno familiar influye, por supuesto, muchísimo. Mis papás no se dedican a esto, sin embargo, han sido sensibles con lo que pasa en la sociedad. Siempre veían noticias, mi papá escuchaba música de protesta, ¿no? Entonces, creo yo que en mi familia, yo y mis hermanos crecimos como con cierta sensibilidad social. Y cuando yo era muy chiquita, pensaba que quería transformar este país, ¿no? Quizás no con esta conceptualidad, sino con el deseo de, pues nuestro país merece más. Y conforme fui madurando mi pretensión, mi aspiración, digamos, como de a qué me quería dedicar, decidí que lo mejor era estudiar periodismo y que desde ahí se puede abonar a tener una sociedad más crítica, más participante. También era otra sociedad, ¿no? Era una sociedad en la que enfrente pasaban muchísimas cosas y parecía que no pasaba nada porque seguían los mismos de siempre. Y pues desde joven estuve formando parte de varios movimientos, fui activista de varias causas, participé en varios grupos estudiantiles en la prepa, estudié en la prepa 7. O sea, siempre fuiste grillera desde... Pues sí, un poco, así me recuerdan muchos. Y bueno, cuando inició el proceso de construcción de Morena, pues específicamente, creo que se juntan 2 coyunturas en 2012. Surgió el 132, un movimiento muy efímero, en el que muchos jóvenes participamos bajo una consigna clara, el evidente intento de imponer a un candidato presidencial construido por los medios, desde una lógica de chatarrizar la oferta política, y ya amenazando pues con varias reformas estructurales que se veía venir, que era pues la antesala a la privatización de algunas cosas, ¿no? O del retroceso en varios derechos. Entonces se junta el 2012 con el 132 del cual formé parte
y también ya formaba parte de lo que era Morena Movimiento. Yo participé en Morena Jóvenes y Estudiantes, en Morenaje, y en Morena Cultura, con Paco Ignacio Taibo. Y Andrés Manuel López Obrador decide renunciar a todos los partidos que hasta entonces lo habían acompañado. Era el PRD, lo que entonces era Convergencia, el PT, y decide que Morena, que ya existía como movimiento, se fuera a discusión en el movimiento. Si nos convertíamos en partido, seguíamos siendo movimiento. Sí. Francamente, no quiero alargarme, pero yo en ese momento pensaba que era un error, que los partidos traen muchos males. Ahora creo que todo intento de organización tiene sus complejidades, que el tema con los partidos es que hay disputa de poder y más dinero, pero cualquier tipo de organización humana es compleja. Y bueno, pues me empecé a acercar a la fundación formal, digamos, del partido, ya formaba parte del movimiento. Y en la primera etapa, cuando se definen las primeras candidaturas en la primera participación electoral que iba a tener Morena en 2015, formo el consenso de los comités de base en ese entonces de Iztacalco, que yo soy del Agrícola Oriental, pues decide que yo sea la candidata a diputada local en un escenario electoral adverso. Muy diferente al de hoy, ¿no? Muy diferente, claro, O sea, hoy ser porque candidato. la gente hoy tiene la idea de Morena como el que controla todo el sistema político mexicano, ¿no? Pero en ese momento no tenían ni un solo gobernador, ni un solo senador. Y Sí, ustedes eran los y primeritos. hoy ser candidato de Morena casi es el triunfo, ¿no? Claro. En ese entonces era quienes aceptamos, era para seguir construyendo Morena, porque era muy probable que perdiéramos. El dirigente del partido era Andrés Manuel, Sí. y nos dio como sugerencias muy puntuales, ¿no? Entre otras, que no es retórica, pues recorrer casa por casa, hablar con la gente, así lo hicimos. Y bueno, ganamos cerca de 18 diputaciones locales en ese entonces, terminamos siendo 22, y prácticamente todos los perfiles, si los revisas, pues fue porque hicieron territorio o porque tenían un liderazgo comunitario. La historia ya es larga, evidentemente estar bajo la dirección de Andrés Manuel en el partido y nosotros ser los primeros diputados, pues no iba a desaprovechar la oportunidad y nos mandó a tareas nacionales que yo pienso que nos formaron mucho en lo personal. Yo estuve un año en Oaxaca, que prácticamente fue una maestría política, porque me tocó definir candidatos, construir estructura electoral, lograr acuerdos entre la politización que a veces es Oaxaca, organizar los eventos cuando iba él, etcétera, etcétera, todo lo que implica procesar el antes y el después de una elección. Y así cada año de la diputación, ¿no? Estuve yo en Chiapas, en Oaxaca, en Coahuila. Sí, tenías una labor mucho más partidista que legislativa, ¿no? Que, Pues, a ver, es un poco realista también, porque ahí quiero hacer una pausa. Es realista en el sentido de que ustedes tienen la fuerza electoral en la Ciudad de México. Aquí es donde López Obrador construyó su base más dura, ¿no? Es normal, fue jefe de gobierno. Pero la aspiración de Morena siempre fue gobernar México. Claro, ¿no? el objetivo, proyectarse nacionalmente. El objetivo era el 2018, ¿no? Porque además casi que era implícito que era la última oportunidad de impulsar a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. ¿No hubiera habido una cuarta? Ya no le alcanzaba. Yo pienso que no, ¿sabes? Porque justo en 2012, yo te tengo que confesar que si escuchan quienes nos ven nomás, aunque sea por curiosidad, no necesariamente por simpatía, el discurso que pronunció él en el Zócalo ese día que dijo que renunciara a los partidos, yo la verdad me fui enojada del Zócalo y dije, ya no quiero saber nada de Morena, que además era un discurso que ahora le doy todo el sentido, pero en ese entonces yo tenía 22 años y entonces el discurso era, pues hay que seguir haciendo, igual y no nos toca ver el cambio, pero vale la pena por otras generaciones. Entonces, a cierta edad tú dices, no puede ser que no me vaya a tocar ver el cambio, cuando tenías encima la falsa guerra contra el narcotráfico, Ayotzinapa, bueno, no me acuerdo, todavía no había pasado Ayotzinapa, pero había muchas razones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, el objetivo era ese. Yo creo que Andrés Manuel no hubiera intentado otra vez más. Él mismo lo confesó después, que en ese discurso él casi tenía un otro discurso de renunciar a la política, porque era como muy doloroso que se le estuviera diciendo que era un vulgar ambicioso, ¿no? Claro. Y un poco yo me imagino, ahora que estoy en la toma de decisiones más cercana, pues al final somos seres humanos, lo difícil que debe ser intentarlo, enfrentarte a todo, y pues hay momentos en los que te quieres dar por vencido. Bueno, entonces al final, pues sí estuve en tareas legislativas en mucho territorio en mi alcaldía,
y también atendiendo el partido. Desde entonces yo vengo con un ritmo prácticamente sin descanso. Y luego, bueno, ya una serie de circunstancias me colocó en la encuesta al Senado, gané la encuesta al Senado, fui senadora. Otra coyuntura, pues me permite participar a la Secretaría General, que Antes también de fue que una pases a la encuesta. Secretaría General, quiero entrar a la parte del Senado porque nosotros nos conocimos en esa Sí, etapa, te sí, sí, acordarás, sí, ¿no? sí. Porque la gente no tiene por qué saberlo, pero yo te acusé de haberte calderonizado, ¿no? Sí, sí. Y quiero retomar ese tema, no por recordarte de que se calderonizaron, Sí, sí. sino porque creo que es importante escuchar de alguien como tú cómo es el proceso de cambiar la tierra por cambiar el piso del Senado, ¿no? Hacer política ya de élite. Ujú. Ustedes traían una agenda muy clara, ¿no? López Obrador defendió una agenda muy identificable. Primero los Ujú. pobres, cero corrupción, ¿no? No, el primero, no puede haber pueblo pobre con gobierno Rico, rico, ¿no? austeridad. Pero también en eso, tú ya lo mencionaste, había unas exigencias naturales producto de la realidad del 2006 al 2012. Ujú. Tú y yo somos de una generación, lo he dicho siempre, que creció con una falsa guerra del crimen organizado, donde los homicidios se explotaron en México, pasamos de ser un país pacífico a ser un país de los más violentos del mundo, ¿no? Y como reacción, López Obrador protege una agenda anti-violencia, ¿no? Y decir, el ejército se tiene que guardar. Incluso me acuerdo que llegó a promover la desaparición del ejército, Ujú. ¿no? Ujú. Y de repente tú pasas de la calle y esas consignas al Senado a tener que defender posiciones que son complejas, ¿no? Como la propia militarización, tú le llamarás de otra forma, la ampliación del ejército y las Fuerzas Armadas en la administración pública, como le queramos decir, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo cambia la Citlali que va a marchar y la Citlali que se organiza comunitariamente en la agrícola oriental Ujú. a decir, ok, ahora tenemos un proyecto de nación y hay que tomar decisiones bien complejas? Pues yo creo que esa es la toma de decisiones, que era un poco lo que te debatía aquella vez que nos conocimos, ¿no? Yo creo que tú cuando tienes cierta conciencia de la realidad y eres crítica con ella, pues puedes tomar una decisión, solo analizarla, cuestionarla, debatirla o querer cambiarla. Sí. Y creo que la diferencia que yo te planteaba en aquella ocasión es que en mi caso yo decidí transformarla y es muy complejo, o sea, no digo que tú no, pues, pero tú estás más como en el ámbito del análisis intelectual. Es mucho, muy complejo la toma de decisiones cotidiana, ¿no? El presidente López Obrador, creo que conforme iba gobernando también iba teorizando algunas de sus reflexiones, Claro. que en la práctica le movió no de la esencia, de sus planteamientos y de su ideología y de sus principios, que creo que ese es un primer reto. Es decir, cómo mantienes lo que eres, lo que piensas y lo que dices cuando te toca hacer, ¿no? Y él decía que la política, entre otras cosas, era elegir entre inconvenientes. Claro. Y creo que tiene mucho sentido, porque tú podrías elegir el ideal, ¿no? Y esperar el ideal para cuando llegue y a lo mejor, pues ya no llega, ¿no? O tienes que decidir entre, pues entre lo posible. Y en el caso, yo por supuesto no estoy de acuerdo en que se diga que militarizamos, Ujú. porque sí era la pretensión de Calderón, sí era la pretensión de la Ley de Seguridad Interior de Peña, nos opusimos por supuesto abiertamente a eso. Creo que no es un argumento suficiente porque gobernamos para trascender, pero sí es diferente que te gobierne López Obrador a que te gobierne Calderón. ¿En qué es diferente? Pues, de entrada en que durante los últimos años, yo diría que el comandante de las Fuerzas Armadas, durante las últimas décadas, utilizó las Fuerzas Armadas para reprimir, para desaparecer, para violentar, para inhibir, movimientos, antigobierno. Y bueno, o sea, casi no se habla de esto, pero, lo doloroso que es para una nación y que no va a dejar de ser, aunque esté tratando de cambiarse la política de seguridad y tengamos el objetivo de pacificar este país, lo doloroso que es que un secretario de seguridad haya pactado con el narco. Es imperdonable. O sea, lo que eso significa a nivel municipal, a nivel territorial, a nivel, o sea, hay zonas donde las familias sí o sí conviven de alguna manera con el narco Sí. porque se adueñaron de territorios. Entonces, ese impacto
va a tardar, Sí. espero que menos de lo que pensamos, pero va a tardar mucho en resolverse. Entonces, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es, claro, llega, y él lo dijo varias veces, ¿no? Durante su gobierno, él decía, dijo alguna vez ya como presidente que él creía que se exageraba cuando se decía que había un narcogobierno, que era lo que decíamos varios activistas en tiempos de Calderón. Y se dio cuenta que Y se dio cuenta que realmente había realmente era. Ajá. Y no es lo mismo tú tener un muy buen diagnóstico, porque Andrés Manuel tuvo un muy buen diagnóstico de los efectos del modelo neoliberal, allá tener las riendas y estar dentro pues, del entramado de gobierno, ¿no? Entonces, ¿Cuándo se da cuenta? Porque mira, yo me acuerdo muy bien que en prensa trascendió una reunión antes de que él tomara protesta con unos generales muy importantes, ¿no? Estos típicos grupos de generales de antaño que tienen mucha influencia sobre las Fuerzas Armadas. Y se dice, trascendió, insisto, yo no estuve en la reunión, que ahí le plantean seriamente la situación de seguridad en México a López Obrador, ¿no? Y que él toma una decisión en ese momento de decir, necesitamos al ejército y no solamente lo necesitamos, sino los vamos a poner a chambear en un montón de cosas. También quizá, a ver si tú coincides, para debilitar un poco las burocracias del ejército. Es decir, cuando tú mandas a un general al AIFA y mandas a otro al Tren Maya y otro a los puertos y otro a la seguridad, un poco fragmentas también el control que tiene un grupito, ¿no? Que quizá tradicionalmente controla las Fuerzas Armadas, o estoy exagerando ahí. Pues mira, no sé, o sea, lo que sí creo es que, o sea, yo creo que sí, cuando empezó él desde la transición, pues empezó a tomar parte de cómo estaba la situación de seguridad. Yo pienso que si hiciéramos el análisis de cómo fue evolucionando la política de seguridad del presidente López Obrador, veríamos que primero el planteamiento fue ir retirando poco a poco al ejército de las calles, que se tenía en varias funciones de seguridad. Y luego fue crear la Guardia Nacional, es decir, un poco en consecuencia con esto que él había venido planteando. Y luego cuando se crea la Guardia Nacional, que yo estaba en el Senado y que sin duda es una decisión compleja porque yo sí creo, por mi formación, por mi ideología, que las Fuerzas Armadas tienden a abusar de derechos humanos Pero está documentado. y a violentar. Y también creo que quien conduce a las Fuerzas Armadas puede generar impunidad o puede dar las órdenes de hacerlo. Sin embargo, digamos, sin negar esa condición, y que creo que ese es uno de los grandes inconvenientes que ha tenido la toma de decisiones en estos tiempos. Es decir, la decisión de saber eso y buscar cómo puedes tener controles, mecanismos que eviten el abuso de la fuerza, y la decisión de que hay un clamor social de pacificar el país, ¿no? Claro. Que ese es un poco mi punto con algunos críticos desde el centro o la metrópoli del país, De acuerdo. que si tú vas y le dices a la gente, oye, se están militarizando, la verdad es que le da igual si es real o no. Lo que le interesa es que le resuelvan su situación de seguridad. Entonces se crea la Guardia Nacional y se había dado cierta temporalidad para que se fuera formando mixto, ¿no? Es decir, sí con elementos provenientes de las Fuerzas Armadas, pero también civiles, e irles capacitando. En la práctica, ¿qué es lo que se da cuenta? Pues que para formar una nueva figura policíaca, que era la Guardia Nacional, necesitabas tiempo de formación y capacitación, que otra vez, o te esperas a que en 10 años, 20 años, como las grandes nuevas, o las, no sé, no quiero mencionar ninguna, pero fuerzas policíacas que pueden ser ejemplares en el mundo, pues no se formaron en 4 años, ¿no? Y no convenía rescatar la Policía Federal, que ya lleva unos años, y tratar de moldearla bajo la ideología, la política, la administración de la... Pues yo creo que era muy difícil. Mira, yo conozco por razones varias gente de la Policía Nacional, de la Policía Federal, y creo que sí estaba muy corrompido. O sea, si el secretario de Seguridad que fortaleció a la Policía Federal pactó con el narcotráfico, ¿te imaginas todo lo que vieron, todo lo que se permitió? Todo? Digo, no digo que haya elementos que pudieran funcionar y se les dio la opción a los elementos de Policía Federal sumarse a la Guardia Nacional, ¿no? Pero creo que sí era tomar una decisión, y el presidente tomó la decisión de crear una nueva, de hacerla mixta, de no solo hacerla con elementos civiles, porque eso iba a tardar,
y luego se amplió un poco más el tiempo para terminar de formar Con el transitorio, primero con el el- 27 y luego la tiraron más adelante. sí. Entonces, ahora, yo creo que sigue siendo un reto, es decir, eh, creo que yo pensé antes que exageraba el presidente López Obrador que el gran mal de este país era la corrupción, pero sí creo que es un reto, es decir, puedes crear, aquí mismo estamos en la primera Secretaría de las Mujeres. Yo y mis compañeras siempre pensamos, o sea, todo lo que hagamos en cómo nacemos puede ser muy importante para el futuro de esta institución, Sin duda. ¿no? Entonces tienes como que cuidar, sobre todo cuando nace una institución, ahora sí que vayan haciendo lo más derecha posible. Entonces, creo que el reto en general, y cuando hablas de un país como el nuestro, donde la corrupción fue base para poder pactar con el narco, seguramente por parte de García Luna, y me imagino, o sea, no alcanzo a imaginar, pero me imagino toda la red de corrupción que hay para tener un narcoestado. Entonces, echar para atrás todo eso no creo que sea rápido, eso es una dolorosa noticia, pero sí pienso que cambiar de rumbo a una lógica de no permisividad, de no violencia, de no balazos, que se ha cuestionado mucho o se ha ridiculizado esta frase, pero sí creo que la política de abrazos no balazos, en el sentido de que la seguridad no solo es matar gente y enfrentarte a los criminales, sino pues esto que también el presidente decía, ¿no? Y la presidenta, se le tiene que quitar la base joven al crimen organizado, ¿no? Y ahora, si hablamos del contexto internacional, o sea, sí hay un papel que juega Estados Unidos con el tráfico de armas. O sea, sí es un tema yo creo que muy complejo, no soy especialista, pero sí dentro, digamos, respondiendo a tu pregunta inicial, sí, yo en el caminar de mi vida me he dado cuenta que todo es mucho más complejo de lo que parece y que todos los días tienes que tomar decisiones y que el reto es cómo no tomar decisiones contrarias a lo que piensas, a tus principios y demás, pero tampoco quedarte en la esterilidad, ¿no? Claro. Me permites conectar con otra fase de tu carrera, que es Sí. la Secretaría General de Morena. Ujú. La corrupción es sin duda uno de los males más grandes de México, quizá de muchos países, no solo de México, pero acá tenemos una tendencia a la corrupción espectacular, ¿no? Ujú. Y además tenemos una tendencia a naturalizar la corrupción, a pensar que es algo normal. Sí. Luego vas al partido y hay un gran elefante en la habitación en el sistema político mexicano y en el sistema de partidos, que es el dinero, ¿no? Ujú. También lo hemos hablado previamente tú y yo, y lo he hablado en muchos lugares, y yo aprovecho de decirlo porque me parece un elemento gravísimo de la política mexicana, de la política en el mundo, pero Ujú. bueno, estamos en México, que es cómo controlar el financiamiento electoral de verdad, no el normativo, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Cuando tú vas al partido, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque tienes ahí en la tierra grupos criminales que empiezan a capturar lugares enteros del Estado, que ya los habían capturado por lo mismo que tú ya comentaste, porque estaba Genaro García Luna en la cabeza de la seguridad pública, ¿no? Es decir, controlaban espacios reales de poder, secretarías de seguridad pública federales, locales, municipales. Tú llegas a la Secretaría General, te toca llevar a cabo muchas de las elecciones más exitosas de la historia de este país, porque algo que yo sí les reconozco a ustedes siempre Ay, vaya. es que saben ganar elecciones. Eso no me queda ninguna duda, la evidencia lo dice. Pero ¿cómo te enfrentas a eso? Al criminal del pueblo, a la red que se tejió de huachicol en Puebla o en Guanajuato, o a la red de narcotráfico y fentanilo en Sinaloa. ¿Cómo haces elecciones en un país que tiene esos entornos criminales? Bueno, yo creo que tristemente en algunos de esos territorios, no sé cómo decirlo sin que se me pueda salir de contexto la frase, pero, o sea, creo que está muy normalizado en algunos de estos territorios la existencia de los grupos criminales. O sea, yo siempre me he preguntado, cuando yo era militante joven, cómo mis compañeros de Sinaloa, de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán, hacían militancia en territorios muy complejos, que si me preguntas yo, no sé, o sea, la verdad es que sería para mí complicado militar, hablar con la libertad que hablo, no sé, en alguna otra entidad de la república. Sin embargo, creo que es algo con lo que tristemente las poblaciones en esos territorios van creciendo, ¿no?
y que normalmente no se han metido los grupos criminales a la toma de decisiones interna de nuestro partido, a la propia realización de asambleas, etcétera. Sin embargo, creo que siempre el reto es cuidar. Nuestro proceso es muy democrático o muy abierto, siento. Quizás se olvida en este país cómo se tomaban antes las decisiones para definir candidatos, Claro. pero pues antes era una cúpula decidiendo por intereses económicos, políticos, compadrazgos, etcétera, ¿no? La típica imagen de 3 hombres en Polanco decidiendo Decidiendo, quiénes van al sí. Senado o a la Cámara de Diputados. Exacto, ¿no? Yo soy beneficiaria de una nueva forma de tomar decisiones desde el partido. Te digo, a mí me concesó la militancia de base en Iztacalco y luego tanto el Senado como la Secretaría General pues gané la encuesta. O sea, no es como que tuve que cupular o pactar con alguien. Eso me ha permitido hasta ahora llegar muy libre en mi toma de decisiones, ¿no? Claro. Entonces Morena tiene la figura del consenso, que cada vez es más difícil porque pues ahora hay más aspirantes, hay más diversidad pues de personas aspirando, etcétera. Y la encuesta, entonces en la encuesta, algo que quizás no se sepa mucho, pero pues tratamos de cuidar los nombres cuando se manda a encuestar, de consultar con las ¿Cuál es ese instituciones de primer seguridad. filtro? Mira, el primer filtro se abre la convocatoria, se inscriben, te imaginarás, Sí, 1000 personas. creo que el último proceso tuvimos registradas como 20,000 personas, una Una cosa así, locura. en todos los cargos, ¿no? O sea, hay que hubo. 20,000 interesados en un cargo público en Sí, México. desde la regiduría hasta una Ya. gobernatura. Entonces lo que hacemos primero es una encuesta telefónica que nos permita filtrar, digamos, los nombres más conocidos. Ok. Y luego sobre los conocidos mandamos a hacer la encuesta en territorio. Y muchas veces en algunos territorios donde teníamos riesgo de que se pudiera colar algún personaje o teníamos acusaciones de la militancia o lo que sea, mandábamos, digamos, por consulta a instancias de seguridad si había algún registro de esa persona, ¿no? Oye, pero se les colaron unos cuantos, ¿no? Porque está ahí Rocha Moya y algunos otros. Yo sé que tú no puedes hablar como yo sí puedo hablar. O sea, Es sí que puedo mira, poner yo creo que nombres, pero estamos en tiempos bien complejos porque yo no me atrevería a defender a nadie, por Sí. supuesto, O sea, no pero metes las tampoco a manos juzgar por a Rocha nadie. Moya. Pues es que no, o sea, no tengo elementos para dudar de él ni para acusarlo de nada. Y creo que estamos viviendo tiempos en los que la información fluye y literal lo que decía el presidente, ¿no? Cuando la calumnia no tizna, digo, cuando no mancha tizna. Claro. Entonces, yo no sé si hay investigaciones, no sé si está implicado en algo. Sin embargo, además es difícil saberlo porque puede ser la persona que decides que se vuelve candidato y otro lo que se procesa entre eres candidato y ejerces el poder, que ese es un reto, ¿no? Es una Ese es el reto. transfiguración en el camino de la política. Yo pienso que sí, y yo pienso que ese es uno de los retos de Morena, es decir, Morena nace y crece como un partido totalmente alternativo a lo que hemos visto, o sobre todo nuestros abuelos y nuestros padres, durante décadas. Una práctica política basada en el cochupo, en la corrupción, en el dedazo, en el compadrazgo, en el poder por el poder, en el poder para sentirse más, para hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ejercicio del poder, en términos, digamos, de la gran figura que gobernó el primer periodo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, yo diría que no falló en eso, ¿no? Obviamente soy militante y soy profundamente obradorista y podría decirte que no falló en nada, en casi nada. Pero en términos de la práctica política fue un hombre austero, es un hombre que cerró su gobierno con honestidad, que tomó decisiones, incluso la tentación que puede ser definir una sucesión con el poder, la legitimidad que tenía, la decidió convertir en algo que es profundamente interesante porque además lo viví de cerca. Entonces yo diría, Andrés Manuel no nos falló en términos de ese cambio de práctica política, pienso que tampoco la doctora Claudia Sheinbaum, pero claro, hacia abajo tenemos gobernadores, senadores, diputados federales, locales, regidores, presidentes municipales,
Y creo que el reto es eso, es decir, no estamos exentos porque somos profundamente, la política es mucho más humana de lo que a veces pensamos en el término de la expresión cotidiana de los seres humanos. Entonces no estamos exentos de que tengamos perfiles que cometan errores, que cometan excesos, que generen ese tipo de contradicciones con nuestros principios. Pero creo que el reto de un partido como el nuestro es ser muy determinante con eso. Es decir, no permitir la corrupción, no permitir el abuso de poder, no permitir las parafernalias en el ejercicio del poder. Si hay acusaciones de cualquier tipo, esperar que haya una investigación concreta, si hay resultados que acusen a alguno, deslindarnos. Es decir, creo que estamos en esa etapa porque además tampoco podemos negar que hay desde hace varios años la tentación de construir una narrativa, de decir que la Cuarta Transformación y Morena está vinculado al narcotráfico, ¿no? Claro. A AMLO le llamaron narcopresidente, a Claudia mientras estaba en Es una campaña simplificación de narcocandidata. algo muy complejo. Estoy de Sí, acuerdo en sí, eso. sí. Y además, pues por algo no pega, ¿no? Porque pues lo dicen quienes sí pactaron con el narco, quienes sí tienen una investigación o un personaje que está vinculado a una investigación en Nueva York. Entonces, yo creo que, insisto, no estamos exentos de nada, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, tanto no caer en la narrativa pública de ataque de la politiquería, como tampoco en la no autocrítica y en el no autocuidado de nuestras filas. A ver, ahí me permites otra vez conectar con otro momento de tu carrera, ¿no? Ujú. Que seguramente nos traerá al presente ya, Ujú. que es tú en el partido, bueno, ya nos cuentas estos retos, ¿no? De filtrar personas, de hacerlos competitivos porque tienen que ganar el poder, si no, pues básicamente están jugando a nada, Claro. pero al mismo tiempo no poner a cualquier persona que pueda tener unas redes criminales amplias, ¿no? O unas intenciones corruptas. Y me comentas el gran reto que tiene el sistema político mexicano, con el que yo además coincido, Ujú. que pasa por los gobernadores, ¿no? Ujú. Los gobernadores tienen unas carteras enormes, pero tienen unas cadenas bien débiles, ¿no? Entonces Ujú. pueden hacer casi lo que quieran, gastan mucho, gastan mal. Son No en poco Morena. fiscalizables por la sociedad No a son veces, ¿no? fiscalizables, le pueden echar la culpa a todos, ¿no? Si hay inseguridad, el problema es de la La federación, pero si les va bien, el éxito es suyo, ¿no? Ujú. Entonces eso yo lo entiendo bien, pero en la narrativa de la 4T hay una frase que es muy poderosa y que yo creo que hoy les está cobrando un poquito, Mm. que es cuando López Obrador dijo, todo depende del presidente. La escalera se barre de arriba hacia abajo, nada de que el presidente no sabía, de que no está informado, es el mejor informado. Fueron sus palabras, ¿no? Sí, sí, Es un sí, sí. poco atrajo la responsabilidad de una federación, que la federación es dividir el poder, dividir en geografías el poder, ¿no? Y entonces en el municipio gobierna un alcalde y en el estado gobierna un gobernador con su congreso y en la federación un presidente. ¿A qué voy con esto? Y otra vez te voy a meter en problemas porque ya sabes que esto me gusta. Sí. Tú pasaste por el partido. Hoy en el partido está el hijo del presidente, que no parece ser muy austero. Es su derecho, está bien. Yo no me voy a meter aquí a debatir y a decir la moral de cada quien y si yo debo traer Ralph Lauren o no. Eso es decisión de cada quien. Pero no es muy austero, ¿no? No parece muy austero. Y tampoco parece muy eficiente políticamente, ¿no? Y tú subiste una foto con él hace poco y ya Sí. sonó tu nombre para regresar al partido. Entonces, toda esta introducción te la hago para llegar a 2 puntos. Uno es, ¿cómo combatir narrativamente el hecho de que el propio líder más importante de la 4T, López Obrador, dijo, yo soy el responsable de todo? Y la segunda es la carga de la familia, que yo entiendo, él no tiene por qué controlarla al 100%, le está jugando a favor, en contra, y vas a regresar al partido para resolver ese problema, no vas a regresar al partido para resolver ese problema, ¿o qué va a pasar? Mira, primero quisiera agregar algo de Sí. lo que decías, que hiciste muy bien como el resumen de la filtración de los nombres y demás para definir candidaturas y demás. Yo creo que algo que a la par se tiene que hacer en el partido, en el proceso de transformación que estamos viviendo, es formar cuadros. O sea, porque estamos construyendo una nueva cultura política, yo estoy convencida de eso, porque la propia ciudadanía hoy cuestiona al político fantoche, al que se baja en la camioneta, abusivo. así, ¿no? O sea, sí hay como una
sí abrazó la mayoría de la gente una serie de valores que hace 10 años no existían en la clase política y que hoy hay quienes por lo menos tratamos de llevarlos a la Pero práctica. otros no, Hay otros tu que amigo no. Gutiérrez Luna trae un reloj de Hay 5 otros que millones de no. pesos. Y como dice la presidenta, que sean juzgados por la De gente. acuerdo. Digo, Sergio ha sido mi amigo en distintos momentos, hemos estado muy cerca, pero, o sea, yo sí creo en eso. O sea, yo sí creo en la austeridad, sí creo que tienes que tratar con respeto a la De gente, acuerdo. que puedes, o sea, que no necesitas vestir, o sea, que puedes vivir en la justa medianía. Hay quienes no lo creen y si tienen dinero para no vivir Es así, respetable, es está bien, respetable. ¿no? Entonces, bueno, quería yo agregar eso. Respecto a lo otro, yo pienso que el presidente López Obrador dejó un legado y se fue a descansar. Es decir, pasará a la historia como un hombre que rompió el molde pues del viejo régimen, que logró tomar el primer gobierno de izquierda por la vía pacífica, electoral, cívica. Para mí y para muchos es un orgullo saber que le ganamos pues a los fraudes electorales que eran una constante por lo menos en el 2006, en el 88, a la compra de votos, al aparato mediático diciendo no porque es un peligro. O sea, sí creo que es una gran hazaña que logró el pueblo de México bajo el liderazgo de Andrés Manuel. Y luego la construcción de una nueva cultura política y también el intento de la construcción de una nueva cultura de gobierno, ¿no? Es decir, eh, hoy no hay negocios en el gobierno. Por lo menos en el gobierno federal es muy claro dónde se coloca el presupuesto público, en política social, en el desarrollo económico, en la soberanía energética, en las zonas más desfavorecidas, etcétera, etcétera. Y lo último legado político que pienso yo que dejó fue algo que no creo que sea fácil y es renunciar al poder en el momento en el que más poder tienes, ¿no? Eso es O sea, complicado. lo dejaste. Además, esa no es una costumbre de la izquierda en América Latina. Exacto. De O acuerdo. sea, logró romper una maldición de la izquierda y un defecto de la izquierda. Y si te fijas, sus hijos no estaban en ningún cargo público ni nada, hasta donde yo sé, era como un acuerdo que ellos tenían de que ellos no pudieran entrar como a lo público hasta que él se retirara. Yo no sé si fue parte de su decisión de retirarse, pienso que puede ser que sí. Y Andrés Manuel López Beltrán es el único que decidió, digamos, hasta ahora participar, es el secretario de organización del partido. Con claridad, sé que hay mucha política ficción últimamente en el sentido de que voy a regresar al partido, etcétera. No lo voy a hacer. Okay. Yo estoy aquí en la secretaría y para mí, fíjate que esa es una gran oportunidad de, de abonar mucho a uno de los también grandes ausencias que a veces tiene la izquierda en el gobierno y es pues transformar la vida de las mujeres. Creo yo que el perfil de Andrés Manuel López Beltrán es un perfil que no es fácil de leerse, ¿no? Okay. Es un perfil que no usa redes sociales, las abrió pero no las usa, que no sale a medios, que no asoma tanto la cabeza en lo público. Entonces, para bien y para mal, es decir, ni para decir qué está haciendo, que yo esa vez que subí la foto pude platicar con él, que fui a afiliarme, no me había afiliado. Y pero conocí... si yo me afilio, no me recibe Andrés. bueno, pero bueno, algo que tuviera haber sido la secretaria general, que me recibiera el secretario de organización. Y conozco un poco lo que está haciendo y creo que es muy interesante lo que está haciendo en términos organizativos del partido, pero no lo ha dicho, ¿no? O no se sabe, digamos, públicamente. Y para mal, porque tampoco ha podido defenderse o no de las acusaciones, ¿no? Sí. Varias, como esta. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es un hombre austero, sin duda. Que sus hijos asuman serlo o no, es una decisión personal. Que haya un juicio público, digamos, se entiende, porque uno entendería que lo que el presidente enarbola quizás en su familia se encuentre, pero si no lo hace, creo que tampoco pasa nada. Y creo que ese es como el debate que hay que profundizar, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. La otra vez fui a un concierto y estaba yo saliendo del Auditorio Nacional. Sí. Y hubo gente que me saludó, me pidió foto, y luego se acercó un tipo y me dijo, ¿te alcanza tu salario para venir? Y es como...
O sea, soy secretaria de sí, ¿no? Estado, claramente que me alcanza, ¿no? O sea, pero es esta noción que en el fondo insistía. Yo le decía, no sé, tú dime, investígalo en transparencia. No, en serio te alcanza, pero es esta noción como de que no merecemos porque somos de izquierda, porque somos de la 4T, y es como hasta se banaliza lo que en el fondo se plantea, o sea, lo que la autoridad republicana como un principio de gobierno, como un principio de comportamiento político y de comportamiento público, no es que dejes, digamos, de ir a comer a un lugar, o que dejes de comprar una blusa, o que dejes de asistir a ciertos lugares. Es que te comportes en la mayoría de la justa medianía con tu sueldo, o sea, con lo que te alcanza, y que el presupuesto público no se pierda en la parafernalia del poder y no gira alrededor del funcionario o del actor político, sino para servir a la gente, ¿no? Que eso creo yo que lo estamos haciendo. Coincido contigo, digamos, quizá a veces la crítica está mucho más centrada a, a los excesos y a potenciales espacios de corrupción. Sí, ¿no? Pero sí. me permite... Y la crítica tiene que seguir. No, y es parte válida, de la democracia, ¿no? Hay sí. que hablar y hay que criticar, y si se puso un estándar moral, hay que cumplir ese estándar moral. Y mira, yo en lo personal sí creo que hay quienes dicen yo no, o sea, hay quienes toman la decisión de no asumir ese estándar, pero yo en lo personal sí creo que si tú formas parte de un proyecto con ciertos principios y valores que además la gente abrazó, tienes que ser consecuente con eso. Yo así lo creo, yo así lo vivo. Pienso que además, porque en el fondo, ¿sabes?, es una percepción de para qué haces política. O sea, esto que decías hace rato, está tan normalizado. Cuando yo era diputada local y todo el tiempo estaba en territorio informando cuánto ganaba, cuánto recibíamos, cómo se tomaban las decisiones. Cuando la gente, mis vecinos empezaron a tener confianza en mí, me decían cosas como esta. Me decían, qué bueno que usted está aquí con nosotros y nos apoya. Y a lo mejor roba, pero por lo menos está aquí. Y yo decía, no, o sea, tenemos que acostumbrarnos a que hay gente en la política que no tiene una motivación de robar o hacer negocio. Entonces, pero es esto que dices que está normalizado. Entonces, creo que en el fondo es como reivindicamos la política, y si antes quienes hacían política la hacían para obtener dinero, para favorecer negocios, que hoy en serio quienes decidamos hacer política sea para estar en la toma de decisiones y transformar las cosas. Yo escuchaba a muchos panistas decir, no, ya ni sale bien ser diputado, pues ya no existe el ramo 13, ya pierdes, ya lo único que ganas del sueldo pues es nada. Claro, pues porque su noción era de llegar a hacer negocios, ¿no? Claro. Oye, ¿tú has sentido que ser mujer ha impactado en tu carrera política para bien o para mal, incluido este tema? Yo, como el 90% de los mexicanos y mexicanas, pues vemos las polémicas en las que has estado, ¿no? Con grandes personajes de la vida nacional mexicana, empresarios, políticos, etcétera. Y muchas de las quejas que hay hacia ti están relacionadas con esto, ¿no? De decir, tú no tendrías que vivir así, tú no tendrías que tener un iPhone, tú no tendrías que comer en tal lugar, etcétera. ¿Tú consideras que eso tiene un tufo machista, misógino, de mientras Javier Lozano dice que si no le pagan roba y no pasa nada, a ti te están acuchillando por traer un celular fresón? O sea, ¿crees que eso tiene que ver? Sí, yo creo que hay una visión machista y clasista. O sea, me acuerdo yo cuando tomamos protesta en el Senado, la noción que tú tienes de un político es el trajeado, Claro. blanco, Sí. ¿no? Con cierto comportamiento incluso en los ademanes, etcétera. Cuando tomé protesta y cuando vimos el Congreso General entre diputados y senadores, de verdad que por primera vez se veía la representación del pueblo. No digo que nosotros representemos a todo el pueblo, pero sí veías ya personas indígenas, sí veías personas con tez morena, etcétera. Yo no pertenezco a ninguna clase ni política, ni económica, ni a una familia, digamos, acaudalada, etcétera, etcétera. Y creo que así muchos que llegamos a la toma de decisiones en la 4T. Y yo creo que podría parecer retórica, pero en carne propia lo he visto, creo que sí les molesta. O sea, esto que plantean como polémica, o sea, ¿por qué polémica es responderle a un oligarca
que decide, como no tiene nada que cuestionarme, meterse con mi peso, Claro. con mis posiciones políticas, ideológicas, porque yo creo que, y estoy profundamente convencida de eso, y ojalá hubiera más debate. Creo que el debate, la crítica en democracia es sano, necesario, importante y urgente. Sin embargo, creo que cuando se coloca el debate por parte de la oposición a niveles que rayan en la discriminación, en el odio, no solo pierden sentido, sino que además nos dejan la verdad, con más ganas de debatir. O sea, a Andrés Manuel López Obrador le cuestionaban la forma en la que hablaba, la forma en la que vestía, si venía del sur, si no usaba trajes a la medida, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, yo estoy segura que en estos conflictos bueno, no conflictos, pero debate con Salinas Pliego, me han buscado de todo. No pueden decir nada, no me puede decir nada más que cuestionar mi físico. No te ha No me ha encontrado nada sí. porque no hay nada. Y en cambio, si alguien hace el ejercicio de políticos de todos los partidos, que les contesta casi amenazando, síguele y te voy a sacar lo de no sé qué, y dejan de cuestionar a Salinas Pliego. Entonces yo sí creo que en mi caso es molesto que una plebeya, que alguien que no es de la élite económica, élite política, se atreva a responderle a un oligarca, y además alguien que es mujer y que es joven y que además está fuera, digamos, como del canon hegemónico de cómo una mujer debe verse en TV Azteca, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que sí, pero creo que es parte de lo interesante que estamos viviendo en tiempo real. Es decir, sí creo que hay a quienes les molesta no solo que estemos en el espacio de toma de decisiones, sino que además estemos en los espacios que ellos consideraban suyos, ¿no? Que eran exclusivos. Sus restaurantes, sus lugares, su ropa, etcétera. Por eso digo, creo que la crítica del pueblo sobre el seguir siendo muy consecuentes con lo que decimos es la más válida. Pero que la oposición se monte a eso, puede ser que en el fondo sea también pues esta molestia de que eran sus lugares, sus privilegios, sus espacios, o Sí, cómo se estaban atreve alguien a hablar. reservados para una clase que además estaba ahí por herencia o por privilegio, ¿no? Y además lo dicen, ¿no? De repente lo han dicho, o sea, sí les parece que hay lugares que no deberían de ser para todos, que es una gran diferencia con nosotros. Nosotros creemos que si todo el mundo tiene la posibilidad de decidir comprarse un iPhone o comprarse cualquier otro celular, que bueno, lo que queremos es que tengan la libertad y las condiciones económicas para decidir su consumo. Si además profundizamos en el consumo consciente, pues ya es otra cosa, pero nuestra aspiración no es que desaparezcan los iPhone, es que todo el mundo tenga la posibilidad mínima de comprar el celular que quiera, por ejemplo. De acuerdo. Oye, pero Ricardo Salinas Pliego, ahora que lo sacaste, es un síntoma de los tiempos modernos, ¿no? Sí. Es decir, tú vas revisando los países latinoamericanos en los últimos meses y, bueno, tenemos a Milei en Argentina, ¿no? Que es un personaje muy controversial también, pero cuyo discurso está fuertemente centrado en esta guerra cultural, en evitar ciertos debates respecto de género, de clase, de raza, ¿no? Que además eso le ha jugado muy bien con Trump y demás. Pero Sí. vas a Chile y pasa lo mismo, ¿no? Uruguay un poco ahora no, pero lo tenía. Sí, Paraguay recién. Paraguay apenas, ¿no? Ni se diga de Ecuador, de El Salvador, de otros países, ¿no? Entonces, Salinas Pliego parece estar representando una reacción a ciertos, vamos a llamarle avances, evoluciones en el terreno cultural, en el terreno identitario, en el terreno social, en el terreno de los derechos humanos, que tiene una fuerza real. Tú ves con posibilidades a un personaje como Salinas Pliego, sea él o cualquier otro, Verástegui, Salinas Pliego, el que tú quieras, ¿no? De competir con fuerza en 2030 para gobernar este país. ¿Lo ves como una posibilidad real? Yo pienso que no es una posibilidad real, que no hay fuerza, pero sí es una pretensión de ellos y es peligrosa. Es decir, fíjate que cuando yo decidí presentarle una queja a Salinas Pliego, fue porque él y varios comunicadores, caricaturistas, etcétera, que se metían con mi físico, les decidí presentar una queja en la CONAPRED, porque las mujeres en el territorio me decían, oiga, no se deje, si se meten con usted, ¿qué se espera con nosotras? Claro. Y yo decía, sí es cierto, o sea, a mí tengo la piel dura, me da igual, creo estar estable emocional, intelectualmente, como para que no me afecte, ¿no?
pero si estuviera un poquito menos estable emocional, si estuviera en otras circunstancias, seguramente cerraría mis redes y dejaría de hacer política tan pública. Y eso creo que es lo que se busca, es una noción muy fascista, ¿no? Claro. Entonces, presento una queja en la CONAPRED que termina en un llamado a misa, como suele ser en términos de pórtese bien y debata con mejores palabras, y los demás lo asumen. Y el único que decide presentar un escrito hiperviolento, peligroso, que yo dije, este es el Milei que viene en México. Ajá. Es Salinas Pliego, que plantea la desaparición de todas las leyes de discriminación, que la CONAPRED no debería existir. Un escrito que yo decía. Entonces, a raíz de ahí es que yo, un poco alertada o pensando en eso, decía, sí tenemos que lograr que por lo menos haya una sanción social a la narrativa de odio, de discriminación de Salinas Pliego. Y por eso luego meto una queja y bueno, ya la historia es que el tribunal termina dándole la razón, ¿no? Uh-huh. Pero ¿de dónde viene tu lucha contra Salinas Pliego? A mí me contó un pajarito que tú le habías ahí impedido hacer un edificio. Puede ser que sea eso. Que por ahí empezó el enojo, pero igual y no, o sea, ¿de dónde? Porque, a ver, oligarcas en México hay varios, ¿no? Sí. No es el único oligarca, Ricardo Salinas Pliego, pero él sí tomó una posición muy beligerante contigo en lo personal, con un grupo de Morena, sí, ¿no? Que les llama como los duros, los gobernícolas. Ajá. Pero contigo agarró ya una tesitura directa, frontal, personal. Por un rato te trajo en la mente constante de dónde viene ese nivel de odio hacia ti. Olvídate hacia la marca de Morena y demás. Y además en un momento donde él todavía era amigo del señor presidente López Obrador. Mira, yo pienso que él lleva rato, la derecha lleva rato articulándose global y continentalmente, ¿no? O sea, él financió y auspició el encuentro, la CEPAC, ¿no? O sea, el gran encuentro de fachos en México. Yo pienso que lleva rato articulándose alrededor de eso y pienso que es como una agenda que él tiene. Yo no me acuerdo ahora, pero quizás los primeros tweets que él me respondió con violencia fueron tweets de alguna posición yo contra el bloqueo de Cuba, alguna posición ideológica. Sí. Y él empezó a responderme desde el día 1, o sea, no empezó a debatir de yo opino esto de Cuba o de Venezuela, lo que sea. O sea, empezó como desde el día 1 a debatir fijándose o haciendo, digamos, alusión a mi físico, ¿no? Usando senadora con C y todo girando alrededor de mi físico. Entonces, pues yo decidí responderle y creo que uno de sus mayores enojos, no sé si soy un foco para él en términos de que me asumo feminista, soy de izquierda, defiendo mis posturas de izquierda no solo en México, sino en América Latina, pero además yo creo que debe ser muy frustrante que él está acostumbrado a estar por encima de los políticos y tener el control por la amenaza de que te pueden vetar. Por supuesto, yo estoy vetada de todos los medios de TV Azteca. Hay reporteros que me decían, ya no se peleé con mi jefe porque le quiero entrevistar, etcétera. Así de claro te lo decía. Sí, okay. Estoy vetada, o sea. Entonces, claro, él está acostumbrado a tener un poder por encima de los gobernantes, ¿no? O de los políticos, con la amenaza del veto, con que a todos les ha de tener secretos o les ha de buscar secretos, etcétera, etcétera. Y yo creo que debe ser muy frustrante que yo le responda, que una persona como yo le responda, y que además él no tenga con qué joderme, más que con mi peso. Sí. Y que además pueda inferir que no me molesta que me diga eso, porque ahora es un timbre de orgullo que llevando más de 10 años en la vida pública no pueda decirme nada que me avergüence, ¿no? Entonces creo que es eso, y yo pienso que sí hay una pretensión de construir están articulando un movimiento de ultraderecha. Creo que México está muy blindado porque nuestro proyecto de transformación, a diferencia quizás de otros procesos en América Latina, desde el día 1 inició con un proceso de revolución de conciencias, ¿no? Esta pedagogía popular que hay en las mañaneras con Andrés Manuel, con Claudia, este ejercicio territorial que hemos hecho y que yo creo que tiene que seguir profundizándose, de que la ciudadanía no solo vea
un aumento en el salario mínimo, un programa social que le acompaña en su vida precaria y le mejora, una beca si es estudiante, que vea arreglados sus puentes, sus caminos, sus hospitales, sino que además haya un entendimiento de que hay dos formas de gobernar y dos modelos, el neoliberal que excluyó tanto y el que pretendemos pues, de tener un piso parejo para todos. Entonces, y yo pienso, si me permites el espacio, tengo la hipótesis de que en general los poderosos del mundo están temerosos del despertar de los pueblos a lo largo de los últimos años o décadas, ¿no? Es decir, se nos dijo tantas veces que ya casi venía el desarrollo, que ya casi venía el cambio, que ya casi venían los derechos para todos, ¿no? Y pues hay un fracaso del sistema neoliberal en ese sentido. Y pienso yo que es muy cómodo el discurso neofascista, porque si la ciudadanía sigue cuestionando por qué las cosas no mejoran, en general en el mundo, pues es más fácil que la respuesta sea que la culpa es del otro. Si tú no tienes empleo, pues es culpa del migrante. No cuestiones al sistema, cuestiona al migrante, odia al migrante. Si hay inseguridad en la sociedad, es culpa de las mujeres, porque renunciaron a su rol de cuidar a las familias. Entonces hay que odiar a las mujeres que se liberan, ¿no? Entonces es esta narrativa simplona que pienso yo que le da respuestas a algunas insatisfacciones sociales y que entonces, que eso yo pienso que es lo más peligroso del momento que estamos viviendo, entonces el discurso neofascista abona bien, pero además ante la insatisfacción de las mayorías, se está votando a fascistas por la vía electoral. Entonces es como muy, a mí sí me vuela la cabeza porque el fascismo instaurado en el pasado fue por la vía de las dictaduras. O sea, hoy por la vía democrática es que llegó Milei al gobierno, por la vía de las mayorías votando. Entonces, pienso yo que es esta trampa, ¿no? Es muy cómodo ser empresario, y empresario entre comillas, yo sostengo que Salinas Pliego ha sido un traficante de influencias, o sea que él ha hecho sus negocios por ser amigos de quienes estaban de gobiernícolas, ¿no? Pero es muy cómodo colocarse en yo no soy político y todos los políticos son una basura y todos roban, y yo como soy empresario no vengo a robarte, y entonces yo voy a hacer un mejor gobierno para darle respuesta a tus insatisfacciones. Es un poco hizo Milei, es un poco pues algunos personajes que vienen del sector empresarial y que hoy están gobernando, ¿no? Y en este proyecto alternativo, ¿qué rol juegan las mujeres? Tú eres la primera secretaria de las mujeres de este país, o sea, había un instituto de las mujeres que, digamos, pues no le daba la importancia institucional al tema, y la presidenta Claudia Sheinbaum decidió hacer la secretaría, ¿no? Entonces no es menor eso. No sé si en el presupuesto se haya visto reflejado ese cambio, Sí. pero ¿qué rol juegan las mujeres en este proyecto alternativo? Pues mira, yo creo que muchos. Yo pienso que las mujeres hemos formado parte de todas las transformaciones, solo muy poco visibilizadas, ¿no? Y estoy convencida de que no puede haber un cambio político, social, gubernamental, si no hay un cambio en la vida de las mujeres. La presidenta lo sintetiza muy bien cuando me invitó. Me decía, el presidente López Obrador aprovechó su ejercicio de gobierno para combatir el racismo y el clasismo, ¿no? Entonces ella me decía, yo quiero continuar con eso, pero además combatir el machismo. Entonces yo diría que son tres principios, digamos ahora, de la transformación. Es como con lo que hacemos, con lo que decidimos, con lo que decimos, con la discusión pública que generamos, abonamos a que nuestro país deje de normalizar el racismo, el clasismo y el machismo. Por un lado, digamos en términos como de principios de igualdad y de justicia, y por otro lado, en este contexto global, yo creo que es muy, muy retador, por lo menos en mi parte política al frente de esta secretaría, sí lo pienso, digamos, en mi reflexión política, es cómo hacemos que avance la vida de las mujeres, sus derechos, su mayor participación, que logremos disminuir la violencia hacia las mujeres, mejorar la atención, la procuración de justicia, prevenirla, ¿no? Pero sin que cada acto o cada paso que damos signifique
aventar a los hombres a este discurso neofascista. Entiendo. Porque si revisamos los datos, pues muchos electores del neofascismo pues son hombres que les venden esta narrativa de el progresismo va contra tus derechos porque ahora quieren que las mujeres dominen todo, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que, o sea, por lo menos así lo pienso yo, en este ambiente global, tenemos que lograr también comunicarle a los hombres que el tiempo de mujeres no significa el tiempo contra los hombres. Significa reconocer que durante mucho tiempo las mujeres hemos estado atrás, relegadas, excluidas, ignoradas, invisibilizadas, y que el tiempo de mujeres es un tiempo para la igualdad. Es decir, si tú le colocas el piso un poco más parejo a las mujeres, no es que ahora sea la venganza o querramos cambiar los roles, no, o sea, es tener un piso parejo de derechos para todas y para todos. Entonces, creo que es muy importante además tener a la primera mujer presidenta, y permítame terminar con esto. Creo que además en lo que podemos ver en el ambiente global, la presidenta ha ejercido el poder de una manera impresionante. Es decir, por ejemplo, en esta dinámica que tiene Trump, hemos visto gobernantes de derecha y de izquierda como que clavarse en el conflicto, ¿no? En cambio, mucho, ¿no? la presidenta no cae como en esta disputa que a veces es muy de hombres de quién tiene la razón y a ver quién sale más con la suya. O sea, actúa con serenidad, con cabeza fría, y bueno, creo que ha sido una mandataria que es vista a nivel global por la capacidad que ha tenido pues de dialogar con Trump, y si me lo permites, pues creo que es la mujer más poderosa del mundo, ¿no? Creo que tienen un reto enorme en la materia porque México ha sido un país muy machista, ¿no? Sí. Mucho tiempo, así que van a tener un reto grande. Oye, Citlali, para Sí. terminar, te voy a ir mostrar unas imágenes. Dime Ok. lo primero que se te venga a la mente. Soy malísima con eso, pero No bueno. importa, sin desarrollar mucho, ¿eh? Sí. Queremos impresiones rápidas. Ok, ¿sabes? ok. Traigo muchos amigos tuyos aquí. Entonces, voy a empezar con a ver. El mejor dirigente de México. Así, dirigente de México. Dirigente. Perfecto. Y presidente, pues. Va a ¿Un haber amigo? polémica, va a haber polémica. Pues Nicolás Maduro. ¿No hay Lo más? primero que se me viene a la ¿No, mente. no tienes más O sea, pienso en su detención, pero sí, lo primero que se me viene a la mente es su nombre. Bueno, la peor prueba de que los poderosos atentan contra las dignidades de las personas y de las mujeres. ¿No tenemos O sea, Jeffrey Epsteins mexicanos? yo espero que no. Y si no, bueno, pues se enfrentarán A la secretaria. a la secretaria de las mujeres y de la justicia. A ver, Híjole. Igual lo va a enfrentar a la secretaria. De las excepciones, de esas contradicciones de la Morena. transformación. ¿Te dolió lo que pasó con él? ¿Te ha afectado personalmente? Mira, es que creo que, insisto, si no somos si no comunicamos bien, las narrativas mediáticas ganan. O sea, estamos esperando que la fiscalía realice una investigación y nos diga qué onda. Y un poco lo que pasó en el Congreso fue muy mal comunicado, por cierto, por hombres que conducen el Congreso y al propio grupo parlamentario de Morena, sobre la decisión del desafuero o no desafuero, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando a ver qué pasa en la fiscalía. Siguiente. Pues Andrés Manuel López Beltrán, yo creo que lo que se me viene a la mente es como que es una gran incógnita para muchos, ¿no? O sea, y creo que eso es interesante, debe ser para él muy interesante. ¿Será presidente? Porque hay quienes esperan mucho, hay quienes no esperan nada, hay quienes lo juzgan por ser el hijo, claro. Lo que te decía hace rato, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante. ¿Día o lo es difícil? Pues si él quiere, y si el pueblo también, podrá intentarlo. Pues como muchos políticos, ¿no? A ver, ¿tú también suspiras o no por esta persona? Pues fíjate que Omar es un tipazo, la verdad es que es un gran funcionario, un tipazo. Tengo la mejor opinión de él como el funcionario que ha sido de seguridad con la doctora. Había la idea de que el grupo al que tú perteneces no era muy cercano a Harfuch. Es que sabes que es muy interesante, que yo no pertenezco a ningún grupo. Ok. Porque por todo lo que te decía, yo he venido, o sea, le debo a la militancia donde he ido estando, evidentemente ahora a la presidenta, pero como esta visión tradicional de formar parte de un grupo
A mí me da mucha risa. Te pongo rápido un ejemplo. Cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa, me llevaba muy bien con el coordinador, que era César Cravioto, que era entonces del grupo de Martí. Y me llevaba muy bien con Néstor Núñez, que era gente de Monreal. Cuando me veían con Cravioto, los de Monreal decían que yo era gente de Martí. Cuando me veían con Néstor, me decían... Entonces hubo un momento en el que me quedé sola. Ya. Cuando se dio la... No, pero ninguno confiaba porque los dos creían que era de otro grupo. Y en realidad pues yo era una persona libre. Al final se cruzó con el proceso de definición de la jefatura de gobierno y fui de las pocas diputadas en ese entonces que respaldó a la doctora Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno. Entonces me da mucha risa que siempre crean que soy de un grupo. A ver, ojalá de este grupo no seas, a ver. Pues creo que cuando estás en la política como Adán, y tienes desgaste, tienes que responder. Si no, se van construyendo. Mi impresión es que les ha hecho mucho daño este tipo de perfiles. Mira, yo pienso que sí, hay perfiles que están siendo cuestionados públicamente, que si no hay respuestas concretas, hacen daño, generan desconfianza en la militancia y abona a que la derecha construya narrativas únicas sobre nosotros. Yo diría que la mayoría de la gente en Morena es gente muy ejemplar, ¿no? Y que Adán, por decisión personal o no sé, ha decidido no dar muchas respuestas a los cuestionamientos que tiene. Vienen otros dos amigos tuyos. Ya casi vamos a acabar, ¿eh? Lo estás logrando, Citlali. A ver. Este es otro príncipe de Iztapalapa. O sea, sí, a mí me gusta Noroña, la verdad, me gusta. Pero sí perdí un poco el piso. Yo pienso que tienes que ser congruente siempre, no importa la responsabilidad que te toque. Okay. Si no... Y no porque viaje en primera clase, no, sino por sus respuestas, por la forma. Yo la verdad sí creo que ha cometido errores en cómo se conduce. Pero también cada quien es libre de... O sea, que esté incorrecto, mal, o sea, él está actuando en la legalidad y en lo que le parece mejor. Pero sí creo que no puedes ir por la vida construyendo una imagen de lo que eres y que al final rompas esa imagen, ¿no? O porque no eres o porque cambiaste y eso a la gente no le gusta, la verdad. Ese sí es tu best friend forever. A ver. Pues mira, ahora va a tener que pagar y yo espero Te espero algún día poder pagar yo esos impuestos. Tener la lana ¿Te dará la tener vida? que pagar esos impuestos, ¿eh? No, ya hablaste mucho de él, ¿no? No, ya. Y mira, ya, con que haya pagado... Otro amigo tuyo, ya, los últimos. Híjole, este es el peor ejemplo del final del PRI que estamos viendo en tiempo real. De la caída. En la caída. Fíjate que yo le escuché a Sabina Berman decir algo que me dio mucha risa. Decía, es el villano perfecto. Es malo, parece malo, habla como malo, se ve como malo. Es cierto. Cubre todo. Lo vamos a pero responsable de la caída del PRI. Claro. O sea, es que es brutal. Claro. Y que, fíjate ¿No fue cómo pactado eso? Su ambición, ¿no? Su ambición es tan fuerte que no le importa pasar a la historia como el personaje que mató al PRI. Increíble. Entonces prefiere poner a las pluris, a las personas que él quiere y acabar con personajes incluso históricos, ¿no? Entonces, la verdad para el análisis, porque es parte yo creo que del legado del presidente López Obrador. O sea, estocadas finales y además con su ambición, pues ellos terminan por caer en el piso, ¿no? La última, es el que sí cambió el mundo contemporáneo. Sí, caray. Pues es otro impredecible. Está sufriendo el mundo que entero. Está jugando con el mundo, ¿no? Y bueno, sin embargo, yo creo que nos está tocando vivir otra vez en tiempo real los cambios globales. Seguramente hay un plan en su cabeza, pero afortunadamente también en México tenemos pues una presidenta que tiene un plan muy claro y es proteger nuestra soberanía al pueblo y el proceso de transformación, ¿no? Porque qué complejo que nos está tocando gobernar en tiempos tan retadores globalmente, ¿no? Pero sí te puedo decir, y a mí es algo que me parece que es un orgullo y una responsabilidad, que en general en el mundo voltean a ver a México con mucha esperanza y admiración, ¿no? Por eso, todo lo que hemos hablado, claro. O sea, si todos los actores y las actoras de la transformación somos como muy conscientes de eso, tendremos que ser muy responsables con nuestra toma de decisiones y lo que hacemos y demás. Entonces, le ha tocado negociar en un contexto hiper complejo. Súper complicado.
Citlali, te lo agradezco muchísimo. No, al Ya te contrario. hemos buscado un montón de veces para esta entrevista. Pero ya seguro. cumplí. Te van a seguir mucho y vamos a estar en contacto mucho. Cuando Sí. invite a Lito y a ellos también. Exacto, les la voy a ver poner con tu mucha imagen, atención. A ver qué dicen. ¿Va? Ah, me gusta, me interesa. A ver cuál es la opinión de ellos sobre ti. Exacto. Pues Muchísimas muchas gracias. Citlali. Un gustazo.